amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos permites en esta tarde de invierno acomodarnos, agarrar las Escrituras y dejar que a través de ellas tú nos hables y nos enseñes. Te encomendamos el estudio en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos de ustedes que reciben en mis apuntes, se habrán dado cuenta que tenemos 12 páginas de contenido, pero hay muchas láminas coloreadas para que sea más entretenida la lectura. Quiero que recuerden, antes de llegar al capítulo 15, que aquí se va a presentar la segunda oportunidad que tiene el rey Saúl para obedecer a los mandamientos del Señor. Ya en el capítulo 13 se precipitó en ofrecer sacrificios al Señor porque Samuel tardaba en llegar y él tenía que ir a atacar a los filisteos. Solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Era como estaba estipulado en la ley, en el Pentateuco. Pero él fue más allá y hizo sacrificios porque el pueblo no iba a ir a la guerra. Y Samuel se enojó y le dijo que se había equivocado y que había fallado, que a Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios. Así que Samuel lo ha reprendido, le dijo que no había obedecido a la voz del Señor y que había actuado neciamente. Y ahora sí, nos conectamos. Primera de Samuel, capítulo 15. Para aquellos de ustedes que no saben, yo hago la lectura de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, que es más sencilla y más amigable, porque todo el vosotros sois no lo usa, sino ustedes son, que es un castellano más acorde a lo que estamos acostumbrados. Y ahí vamos a hacer lectura. Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 3. Tiempo después, Samuel dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, y yo resalto en otro color en los apuntes, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Tienes que prestar atención. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalek. La razón, por el mal que hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Noten la insistencia que le hace Samuel. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Y esta era una prueba de fuego. Las advertencias del Señor son necesarias muchas veces. Creemos que no las necesitamos y fallamos miserablemente. Por más de 24 años fui profesor de ciencias y matemáticas en distintos colegios en Lima. Y recuerdo como profesor que durante la clase advertía a mis alumnos: vean, este es el error que van a cometer durante el examen. Ustedes van a hacer esto mal, tienen que hacer esto. Recuerden, este es el error que van a cometer. Y les ponía un ejercicio parecido, llegaba a la parte y les decía: ¿y ahora qué van a hacer? ¿Esto o esto? Si hacen esto, es el error. Si hacen esto, es lo correcto. Y les decía: alumnos, recuerden que cuando llegue el examen y yo les entregue el examen calificado, les voy a decir: ¿no les dije que iban a cometer ese error? Y muchos no toman atención, creen que sí lo saben. Pero cuando Dios nos advierte que podemos cometer un error y que estemos atentos, deberíamos estarlo. Ahora, ¿quién es Amalek? ¿Y quiénes son los amalecitas? Los enemigos más antiguos de Israel
fueron los amalecitas, quienes eran descendientes de Esaú. Amalec era hijo de Elifaz con una concubina, no con la esposa, con la concubina, y era nieto de Esaú, y ocupaban el territorio al sur de Canaán. Cuando Israel venía de Egipto y subía por Canaán, se enfrentaron con ellos. Ahora, acá hay algo interesante. Los amalecitas fueron los primeros en atacar cobardemente a Israel cuando Israel vagaba por el desierto. Y los atacaron sin causa alguna. La guerra contra Amalec había sido la sentencia divina sobre ellos por atacar cobardemente a Israel. ¿Y cuándo ocurrió esto? Al principio del Éxodo, capítulo 17. En el versículo 8 dice, Éxodo 17, 8, Amalec vino a Refidim y peleó contra Israel. Además de aquel primer ataque, sabemos que se habían aliado con los cananeos. En Números 14:45 leemos, entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Jormá. Y en Josué 3:13 dice, fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a amonitas y a amalecitas y luchó contra Israel y lo hirió de muerte y tomó la ciudad de las palmeras. Así que vemos que siempre, constantemente, entre los enemigos que habían atacado a Israel cuando recién se instalaba, estuvo Amalec. En uno de los pasajes más épicos de toda la Biblia, en Josué capítulo 7, tenemos la historia de Gedeón, que se enfrentó a los madianitas, quienes también se habían aliado a los amalecitas, y los derrotó con solo 300 hombres. El ejército de Madián con los amalecitas era 10 veces más grande que el ejército de Gedeón. Y Gedeón había conseguido que 32,000 hombres se enfrentaran. Aún así, estaban cortos para enfrentar a Madián. Pero Dios le dijo, son muchos. Los que tengan miedo que se vayan. Y 22,000 se fueron. Y Gedeón se asustó y Dios le dijo, son muchos. Llévalos al arroyo que tomen agua. Aquellos que tomen agua con las manos y bajen la cabeza, no los tomes. Pero aquellos que se agachen a la fuente de agua y la laman como perro y vean, con esos hombres te quedarás. Y solo 300 hombres lo hicieron de esa manera. Imagínense a Gedeón, con 300 hombres, pudiendo tener más de 30,000, le tocaba enfrentar al ejército de Madián. Y en esa oportunidad Dios le dio una orden ilógica. Divídelo en 3 partes. Que cada uno tome un cántaro de cerámica, una antorcha y una trompeta. Y cuando dé la orden, que rompan los cántaros, que toquen la trompeta, el shofar, el cuerno, y levanten la antorcha en distintos lugares. Cuando hicieron eso en la noche, quebraron el cántaro, el eco, se hizo un ruido horrible, tocaron el shofar y luego pusieron las antorchas. Los madianitas huyeron y se mataron entre ellos. Dios le dijo a Gedeón, solo observa y mira cómo te voy a librar. Y en ese tiempo había una hostilidad abierta contra Israel y actuaban contra ellos con extrema crueldad. Quiero que en sus Biblias marquen este texto, vayan al libro del Deuteronomio, hacia el final, en el capítulo 25 de Deuteronomio. Quiero leer los versículos que van del 17 al 19. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Y Dios le dice a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino, cuando saliste de Egipto, y cómo, cuando estabas cansado y agobiado,
te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te atacó por la retaguardia e hirió a todos los que débiles venían a la saga. Por tanto, cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te dé en posición y el Señor tu Dios te haga descansar de todos los enemigos que te rodean, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Qué había pasado? Habían salido del desierto de Egipto más de 1,5 millones. Según los cálculos puede haber sido 2 millones de personas y un poco más los que salieron al desierto. Y si ustedes se ponen a caminar, hombres, adultos, niños, mujeres, animales, mujeres que recién han dado a luz, un grupo va a ir adelante. ¿Quiénes quedan en la retaguardia? ¿Quiénes quedan rezagados? Los débiles, los cansados, los niños, los ancianos y los enfermos. Son los que iban a la retaguardia. ¿Qué hizo Amalek? ¿Qué hicieron los amalecitas? Esperaron que los militares pasaron y cuando quedaron el grupo más débil y vulnerable, los atacaron y los mataron. Y Dios no se olvida de eso, de la cobardía, del ataque por atrás, de patear a alguien cuando está en el piso. Eso Dios no lo aceptó. Y de una orden que para nosotros en el siglo XXI es muy difícil de comprender. Una orden así, mata a todos, hombres, mujeres, niños y animales. ¿Qué? No puede ser. Y este es un texto que los críticos a la Biblia dicen, ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento permitía eso? Bueno, voy a contarles un testimonio. Me encontraba en la universidad, estudiaba en la Universidad Nacional Agraria La Molina, la carrera de Industrias Alimentarias, y recuerdo que llegué muy temprano a una clase, 20 minutos antes que la clase empezara. Las clases empezaban a las 8, yo estaba a las 7:35 y estaba en la clase. Buscaba un mejor asiento y aprovechaba para sacar las cosas del maletín. Y en eso viene un muchacho que formaba parte de un partido que se llamaba UDP, que era un partido de izquierda. Si este muchacho era ateo, izquierdista, maoísta, etcétera, etcétera. Y él sabía que yo era cristiano. Y yo sabía que él era un dirigente político en la universidad. Recuerdo que entre las cosas que saqué de mi maletín, saqué una Biblia, pero esta Biblia tenía una peculiaridad, tenía un cierre, de tal manera que yo podía cerrar la Biblia con el cierre y la puse encima de la mesa, del escritorio, de la carpeta, en la clase. Y el muchacho creyó que era una agenda. Tomó esta agenda que estaba con cierre, abre el cierre, la abre, y mientras él hacía esto, yo dije, Señor, va a abrir tu palabra, háblale. Y cuando él abre, recuerdo que él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Preguntó. Y yo le dije, es la palabra de Dios. Y recuerdo como que fuera ayer, que él agarró la Biblia, hizo así. A ver, si es la palabra de Dios, quiero ver qué es lo que tiene tu Dios para hablarme a mí. Y cerró los ojos, abrió la Biblia al azar, señaló y señaló. Y mientras él hacía esto, yo oraba, Señor, háblale, aprovecha, este es el momento. Y recuerdo que él hizo esto, recuerdo como que fuera ayer. Vio el texto, puso la cara así, volteó a mirarme y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué clase de Dios permite esto? Y dije, sí, Señor, a ver, dámelo. Y cuando leo, se los voy a leer, Salmo 137, versículo 9. Agárrense. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bienaventurado el que agarre a tu bebé recién nacido, le dé vueltas en el aire y lo estrelle contra las rocas.
Y cuando él me dijo, ¿qué clase de Dios puede permitir eso? Yo leí el texto y no lo podía creer. De todos los versículos de la Biblia tuvo que agarrar ese. Y le dije, no sé, no tengo la respuesta, pero la próxima semana, a esta hora y en esta misma clase te respondo. Hice una semana de investigación. Lo voy a resumir porque podría pasarme 20 minutos hablando de esto. Esto es una imprecación. Imprecación es una palabra castiza antigua que no usamos, pero imprecación es un deseo verbal de venganza. Eso es una imprecación. Ojalá alguien te reviente. Ojalá te pase esto. Deseos de venganza. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué están en la Biblia? Ojo, los salmos eran composiciones poéticas, canciones. Cuando uno escribe una canción es porque está inspirado. ¿Y cuál es el contexto? Para poder entender un versículo, lea el contexto. Y si usted lee el capítulo 137, el Salmo del principio, empieza diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Habían sido llevados cautivos. Los babilonios fueron salvajes, mataron hombres, mujeres, niños. Los llevaron como animales desde Jerusalén hasta Babilonia y los maltrataron. Por eso quiero que te fijes lo que dice el versículo 7. El escritor del Salmo dice, oh Jehová, Yahweh, Yahvé, Señor, recuerda contra los hijos de Edom, haciendo referencia a sus enemigos. El día de Jerusalén, el día que destruyeron Jerusalén. Cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ahora, presten atención al versículo 8, que es muy importante. Hija de Babilonia, la desolada. Y va dirigido a Babilonia. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Y qué fue lo que tú nos hiciste? Tomaste nuestros niños y lo estrellaste contra la peña. Así que estaba describiendo simplemente que a Babilonia le ocurra lo mismo que le habían ocurrido a ellos. Y nos vamos a encontrar con la Biblia con muchas veces cantos de venganza, de dolor. Ahora, la sentencia de Dios sobre la destrucción de Amalek había sido dado 400 años antes de Saúl. Y Dios estaba ordenando como juicio por el daño que le había hecho a Israel. Dios usaría a Israel como castigo, como los que iban a ejecutar el juicio de Dios, la destrucción total de Amalek. Y la gente se pregunta, ¿por qué les ordenó Dios aniquilar a niños, animales, mujeres, etcétera, etcétera? Y vean, voy a ser muy sincero, no sé por qué Dios hace las cosas que hace. No las explica, pero sí sé que si Dios da tal orden, debe tener una buena razón para hacerlo. Y encontramos en Deuteronomio 29 una posible respuesta. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se sabe que los amalecitas eran un pueblo muy cruel. Se dedicaron a prácticas viles de adoración, en la que ofrecían a sus hijos recién nacidos como sacrificio a sus ídolos. Eran nómadas, se aprovechaban de los más débiles, atacaban a quienes se cruzaban en su camino. Eran estafadores, rateros, asesinos, algo como los gitanos de su época. ¿Alguna vez te encontraste con una gitana o un gitano y te diste cuenta que te engañó o te robó? Dios en la Biblia juzga
con el exterminio total. Y Dios juzgó al mundo antiguo. Dios juzgó al mundo antiguo en los días de Noé con un diluvio por la horrible maldad y anarquía que reinaba en el mundo y decidió exterminar a la humanidad. Y para eso salvó a Noé y su familia. Dios juzgó y la humanidad volvió a morir y volvió a nacer de los descendientes de Noé. También Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por su pecado vicioso. Y ahora Dios usa a Saúl y a los hijos de Israel como su instrumento para traer juicio sobre los amalecitas. Ahora había llegado el momento de la ejecución y Samuel convocó a Saúl de un modo solemne para esta labor. Era el momento en que Saúl debía mostrar obediencia y devoción a Dios. Por eso la orden de ejecutar el juicio sobre Amalek era la prueba final para Saúl, para demostrar que él era el rey correcto, elegido para reinar sobre el pueblo de Dios, pues sobre todas las cosas se quiere que un rey sea obediente a la palabra de Dios. En 1 Samuel 12:14, si ustedes aman y obedecen al Señor y le sirven, si no son rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor su Dios, harán bien. Y se repite, amor, obediencia y servicio, no ser rebeldes a la palabra de Dios. Recuerden que Saúl ya había fallado anteriormente cuando no esperó a Samuel e hizo la ofrenda en el capítulo 13. Y en esta oportunidad Saúl se jugaba su reivindicación o su descalificación. Ya había fallado hacía 2 capítulos. Ahora, ¿sería obediente al orden de Dios? Amalek se usa también en la tipología bíblica como un tipo de la carne, de la carnalidad, el creyente carnal. Y no hay tregua con la carne. Hay una batalla en curso. La carne y el espíritu siempre están luchando, siempre serán contrarios. Y hay una guerra que se está sucediendo ahora dentro de cada creyente. O me someto a la carne o me someto al espíritu. ¿Leo mi Biblia o veo la televisión? No, veo la televisión. Escucho al pastor Lucho enseñando 1 Samuel 15 o mejor me juego un juego de computadora. Me juego el juego de computadora. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y hay una guerra que sucede dentro del creyente. ¿Seré gobernado por mi carne o por el espíritu? Y esta batalla va a continuar mientras estemos en este cuerpo. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, cuando dijo, no entiendo lo que me pasa, porque quiero hacer el bien y no lo hago, y el mal que aborrezco eso hago, miserable de mí. Y hay una lucha dentro de cada uno de nosotros, una lucha entre el espíritu y la carne, y Amalek es un tipo de la carne. Entonces, cuando Dios dice, sé radical, corta con el pecado, sé radical, corta con Amalek, extermina a Amalek, nos está hablando en nuestra vida espiritual de luchar con la carnalidad. ¿Cuántas veces Pablo en la Biblia dice, ¿qué les pasó? ¿Habían empezado bien? Empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Cuántas vidas han sido destruidas por la carne? Por los vicios. ¿Cuántas familias y matrimonios están siendo destruidos por la carne? ¿Cuántos hijos están siendo destruidos por la carne? Si no llevas la carne a la cruz y la consideras muerta, se levantará para destruirte, junto a quienes te rodean. Por eso Pablo dijo en Romanos 13:14, no provean para los deseos de la carne, porque la carne tiene deseos, va a depender de ti si los satisfaces o no. Versículos del 4 al 9. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera en Telaim, les pasó revista, eran 200,000 soldados de infantería
y 10.000 hombres de Judá, 210.000 hombres. Fue la ciudad de Amalec, no nos dice cuál era. Los amalecitas eran nómades, como los beduinos, se movían de un lugar a otro en esa parte sur. Puso una emboscada en el valle, pero antes de la batalla mandó que le dijeran a los ceneos o kenitas: ustedes fueron compasivos cuando los israelitas venían de Egipto, así que apártense de los amalecitas, huyan para que no los destruya lo mismo que a ellos. Y los ceneos salieron de la ciudad de los amalecitas, y Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas, los derrotó, los persiguió desde Ávila hasta Shur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Ok, me pregunto, ¿estás viviendo en el pecado? ¿Tú eres los ceneos? Y Dios ha decretado juicio contra el pecado, y Él va a destruir la carne, va a destruir a Amalec, pero tú estás viviendo entre ellos, te comportas como uno de ellos, y Dios te da la advertencia: sepárate, corta, aléjate, si no serás destruido por ellos o con ellos. El hecho que Saúl salió contra Amalec sin un ejército selecto, sino que convocó a todo el pueblo para ejecutar el juicio, parecería que había comprendido el carácter de su misión, el rey líder que tenía capacidad de convocación. De Telaín, en la parte sur del país, fue a la ciudad de Amalec, y Saúl se preparó para atacar. Contactó a los ceneos, con quienes tenían relaciones amicales desde mucho tiempo, para que se aparten de los amalecitas. ¿Quiénes eran los kenitas o ceneos? Jueces 1:16. Los ceneos descendían del suegro de Moisés, Jetro, y salieron de la ciudad de las palmeras y fueron a vivir con los hijos de Judá en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Como Saúl no quería destruirlo junto con los amalecitas, empezó el ataque a los amalecitas después que los ceneos se habían retirado, y Saúl barrió con los amalecitas en el área. Ejecutaron a todos, excepto a su rey Agag. El nombre Agag, después vamos a ver que el libro de Esther habla de Hashemit, un hombre así, Hashemit el Agageo, Agag. Agag era el título de los nobles de los amalecitas. Ejecutaron a todos, excepto a Agag. Perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado. Se entiende la razón de perdonar al ganado. Querían tomar ventaja de ellas, pero ¿por qué perdonó al rey Agag cuando tenía la misión específica de no dejar a nadie con vida? Y esto era una rebelión abierta y desobediencia al mandato divino del versículo 3, que demandaba la destrucción total. Muchas veces Dios nos habla y a través del Espíritu nos dice que esa relación va a terminar destruyéndonos, y lo sabemos, pero nuestros deseos y lo que creemos que es lo correcto a veces es lo que prevalece y no hacemos caso a la palabra de Dios, y luego más tarde vemos el fatal desenlace y nos arrepentimos de no haber dado oído a Dios. Así cuando Dios te dice que cortes con algo, tienes que hacerlo. Cuando tenía 11 años, había un niño de 13 años, vivíamos en la selva peruana, en el departamento de Amazonas, en el campamento militar El Milagro, cerca de Bagua Chica. Y este muchacho, hijo militar, era un chico tremendo,
de 13 años ya consumía drogas. Y nosotros, mi hermano y yo, de 11 años, veíamos en él un amigo, un líder. Algunas de las esposas de los militares fueron a hablar con mi mamá, a decirle: hemos visto que tus hijos están saliendo con este muchacho, que es un mal elemento, va a destruir a tus hijos. Y recuerdo que mi mamá nos prohibió la amistad con este muchacho. Mi hermano y yo lloramos, gritamos: eres mala, él es bueno, él es nuestro amigo. Pero a 11 años y con papá militar no había mucho que decir. La coronela había dado la orden y no nos quedó más que someternos. 2 años más tarde, este chico muere en un accidente. Alcoholizado, se roba el carro de su padre. Teniendo 15 años, se estrella contra un puente y cae al río y muere. El asunto es que hoy día me doy cuenta que cuando mi madre nos dijo, cortan con esa amistad, para nosotros ella era la mala, pero no era la mala. Ella veía a futuro el daño que nos iba a hacer, y muchas veces Dios te dice lo mismo. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu que te dice: córtala, ya, detente? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres empujar los límites? ¿No te das cuenta que está mal? ¿No te das cuenta que la Biblia claramente dice: no hagas eso? ¿Por qué lo haces? Versículos del 10 al 16. Y seguimos avanzando. El Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl. En la Reina Valera 60 dice: arrepentido de haber hecho rey de Israel a Saúl. Pues se ha apartado de mí, no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar. Toda esa noche estuvo rogando al Señor por Saúl, y al amanecer se levantó, fue a buscarlo. Le avisaron que estuvo en Carmel, donde había levantado un monumento, mas había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: que el Señor te bendiga, le dijo Saúl. Cumplí con todo lo que el Señor me ordenó hacer. Y Samuel respondió: ¿perdón? Entonces, ¿qué son de esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl respondió: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, y todo lo demás fue destruido. Y Samuel dijo: oye bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl respondió: te escucho. Lo que sigue es trágico. Dios dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues no ha obedecido mi palabra. Dios no se arrepiente. Es una figura antropomórfica para que nosotros podamos entender. Nosotros nos arrepentimos cuando hacemos algo mal, pero Dios no hace mal. Es el hecho del cambio en esta actitud de Dios. El disgusto de Dios no es como el nuestro, que es un cambio de opinión. El de Dios es un cambio en la relación que va a tener con Samuel. El versículo 29, más adelante, dice: el Señor es la gloria de Israel. No miente, ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Así que Dios no cambia, siempre es el mismo. El hombre es quien cambia en su posición respecto a Dios. Y aquel Saúl, a quien Dios hizo rey, no era el mismo a quien Dios se arrepintió de haber exaltado como rey. Y la noticia conmovió a Samuel. Después de todo, lo había ungido rey, y ahora, al ser desechado por Dios, Samuel, no quedaba bien librado. Dime, ¿alguna vez
recomendaste a alguien para un trabajo, para hacer algo, y te dejó mal? ¿Cómo es posible? ¿Por qué me recomendaste a esa persona que tanto daño me hizo? Es tremendo. Es tremendo cuando haces cartas de recomendación a personas que no conoces o avalas a alguien que sabes o no tienes certeza de su reputación. Y me impresiona el gran amor de Samuel hacia Saúl. A pesar de que ha sido una decepción, Samuel lo amaba profundamente. El fracaso de Saúl, a quien Dios había elegido para ser rey de Israel, realmente lastimó a Samuel. Toda la noche Samuel lloró y clamó por Saúl. Y Samuel fue a su encuentro. Vio el memorial que Saúl había levantado de su victoria sobre Agag. Y se entera que ha bajado a Gilgal, donde en 2 ocasiones había sido ungido rey. En el pasado, a pesar de sus errores y falta de entendimiento, tuvo un genuino deseo de servir a Dios y hacer todo cuanto Él le pidiera. En cambio, a partir de ahora, le preocupaba más su propia reputación y gloria, y eso era lo que le importaba. La edificación del monumento era para que el pueblo dirigiera sus ojos a él, al rey Saúl, antes que a Dios, que era él quien realmente los había librado del enemigo. Y Saúl salió a su encuentro, se anticipó a las preguntas, afirmando: he cumplido lo exigido por Dios, mas el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes delató su farsa. Si ustedes van a Israel, si nunca han ido a Israel de turismo, cuando van al Monte de los Olivos, hay un carterista, un ladrón, uno que mete la mano en los bolsillos, que es impresionante la manera como roba. Este carterista ve que te acercas y te dices: aleluya, alabado, gloria al Señor. ¿De dónde viene usted, hermano? De Perú. Perú, linda tierra, Perú. Déjeme darle un abrazo. Y tú no te das cuenta que tenías tu lapicero Cross fino acá en el bolsillo. Y cuando este hermano te abraza, con su bolsillo se levanta y luego: que Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y ya te robó el Cross. Ya te robó la billetera, ya te robó la cámara fotográfica. ¿Y qué dijo él? Aleluya, gloria a Dios. Así que el hecho que una persona use jerga espiritual no significa que la persona esté bien con el Señor. Lo usan para cubrirse. A mí no me asombra que alguien diga: aleluya, gloria a Dios, alabado al Señor, santo varón de Dios, varona. No, eso no me impresiona. De la boca para afuera no me impresiona. Lo que me impresiona es el fruto que da su vida. No te dejes engañar solo porque alguien siempre esté diciendo: bendito sea el Señor, aleluya, o alabado sea Dios. Una persona puede usar jerga espiritual mientras te miente y mientras se aprovecha, sabiendo que porque te dice aleluya vas a caer redondo en la trampa. Y aquí está Saúl usando jerga espiritual: bendito seas tú del Señor. Y luego le dice la mentira y dice: todo lo que el Señor me mandó a hacer. Y Samuel lo interrumpió bruscamente: ya basta, para encararlo. Como siempre, no asumió su responsabilidad y culpó al pueblo. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Y Saúl estaba desobedeciendo al mandato de Dios, mintiendo. Y usa una excusa espiritual que es la más horrenda de todas las excusas. Oh, el Señor me dijo, el Señor me mostró. El Señor me habló y me dijo que dejara Lima y me fuera a Cajamarca. Ya en los 4 meses, el Señor me mostró que me vaya a Arequipa. El Señor, un momentito, si te mostró que te fueras a un lugar, ¿por qué te muestra ahora que lo dejes? Algo está mal. Dudo que el Señor te muestre
Con qué ligereza la gente dice, Dios me habló y Dios me mostró, para cubrir sus mentiras. Y eso es una blasfemia. Dios no te llevará a hacer algo que sea contrario a su palabra. Dios nunca te inducirá a desobedecer sus mandamientos. Como aquel hombre que se acercó a hablar conmigo, porque pastor, quiero hablar con usted. Yo voy a otra iglesia, pero usted me va a entender. Hay una hermana en el trabajo que es una mujer de Dios. Y la bruja de mi esposa, ella no lee la Biblia, ella siempre está haciendo las cosas mal. En cambio, la hermana en la iglesia, almorzamos juntos, nos tomamos de la mano. Y quiero, pastor, que usted bendiga esta relación, porque Dios me ha dicho que esta es la mujer para mí. Si no lo lancé por la ventana, es porque soy pastor y la Biblia dice que no cometa asesinato. Pero hay personas que son descaradas, que solamente les importa salirse con la suya. Y Saúl, usando esta excusa, pensamos que traeríamos a Dios los más grandes sacrificios para honrarlos. Y puede que Saúl estuviera genuinamente convencido de que él había obrado como Dios le había ordenado, pero en la realidad estaba cegado. Creyó estar haciendo lo correcto y era falso. Y hoy día hay muchos cristianos cegados que creen que son creyentes, pero mienten, atacan, hablan mal, roban, juzgan. Su vida deja mucho que desear. Se me viene este texto en el libro de Romanos. No recuerdo dónde está. Si alguien lo encuentra, por favor lo pone, que dice, por culpa, Romanos 2:25 creo, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen en Dios. Por culpa de ustedes que se llaman cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Tu cristianismo es tan pobre, tan miserable, eres un cristiano tan mediocre y tan carnal que la gente no quiere saber nada de Dios, porque dice, si ese es cristiano, ¿quién quiere ese Dios que es incapaz de cambiar a una persona que es un farsante? Por eso, la importancia del cuerpo de Cristo y la importancia de la iglesia, los hermanos y la multitud de consejeros nos ayudamos a ser objetivos. Es en una comunidad, en un grupo de hombres, en un estudio bíblico, cuando alguien se da cuenta, algo está mal con este hermano, soy yo. Y entre la multitud de consejeros, pues él está mal. ¿Qué estás haciendo? Eso no es de acuerdo. En lugar de seguirle la corriente, ay, pobrecito, ¿qué pensará? Ay, no. Y sin querer, estás apoyando esa conducta inapropiada. Estás haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice, porque estás apoyando el pecado de un hermano o de una hermana. Está haciendo lo que es incorrecto. ¿Qué debe hacer el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Le llama la atención 2, 3, 4 hermanos, le dicen que está mal, queremos ayudarte. Y si la persona no quiere el consejo, bueno, tomó su decisión. Y me salí del tema. Me quedan poco tiempo. Vamos a versículos del 17 al 19, pero no me digan que está fascinante el estudio de hoy. Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿No es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? Y vean cómo termina el versículo 19. A los ojos del Señor has hecho mal. Mira, no importa los ojos de los hombres. Y no importa que hayan hermanos que te den oído para hacer la vista gorda de tu pecado. Pero no se trata
de agradar a los hombres. El versículo 19 dice, a los ojos del Señor has hecho mal, porque al final es ante Él que vamos a dar cuentas. Y Él te dirá, ¿por qué no obedeciste a mi palabra? Me volví a salir del tema. Quiero leer estos textos de versículos en la traducción lenguaje actual. Samuel contestó, aunque reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego te ordenó que destruyeras a los amalecitas y sus pertenencias. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes y te quedaste con lo mejor de su ganado? Has hecho lo malo delante de sus ojos. Y Saúl olvidó de dónde lo había sacado Dios. Y ahora se veía grande a sus propios ojos. Es decir, cuando él era un don nadie, Dios lo usó. Ahora que se creía la gran cosa, incluso para hacer las cosas como mejor las creía, es rechazado. Te rebelaste contra Dios que te eligió. Sí había existido insensatez, hipocresía y avaricia en las excusas de Saúl. También había una debilidad increíble en su intento de echar la culpa a otros. Qué fácil es, ¿no? Yo soy víctima. La culpa es Dori. Ella es la culpable. Ella es. No, tú no puedes acusar a una persona porque no es tu palabra contra la de ella. La Biblia dice que de un hijo de Dios, de un líder, de un hermano que está en un ministerio en la iglesia, toda acusación tiene que constar en boca de 2 o 3 testigos. No voy a permitir que se hable mal de uno de los líderes de mi iglesia si es que no vienen con las pruebas de que esto es cierto. Y esto es lo que está pasando acá. A los ojos del Señor has hecho mal, y es lo que realmente importa. Puedes fingir, engañar a los hombres, pero lo importante es tener en cuenta que a Dios no lo podemos engañar. Por amor a Dios, detente y haz lo correcto delante de sus ojos. Por amor a Dios, detente ya. Basta y haz lo correcto delante de los ojos de Dios. Versículos del 20 al 23, y no hay manera como puedo detener este minutero que sigue avanzando. Saúl respondió, Saúl, cumplí con lo que me ordenó el Señor. ¿No lo ve? Destruí a los amalecitas y como prueba, aquí está el rey Agag. Fue el pueblo, yo no, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios, Samuel, a tu Dios, al Señor tu Dios, en Gilgal. Y Samuel contestó, y vean, y por favor marquen este versículo, píntenlo en sus Biblias, primera de Samuel 15:22. Samuel contestó, ¿crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle las grasas de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que no tomaste en cuenta lo que el Señor tu Dios te ordenó por segunda vez, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel fuiste. Dios había elegido a Saúl para rey, era su agente en la tierra, le había encomendado una tarea en concreto,
y él había actuado en su propio beneficio, no obedeció a Dios. Y viendo que Samuel ignora sus explicaciones, Saúl insiste. Había retenido lo mejor del rebaño para dedicárselo a Dios en sacrificio. ¿No era eso mejor que destruirlo todo?, dice Saúl. Dios estaría más complacido con tu actitud y tu quebrantamiento hacia Él que con tus ofrendas y sacrificios. No es lo que le das a Dios no lo puedes comprar. No es las ofrendas que le das a Dios o los actos de caridad que haces en el nombre de Dios. A Dios no lo impresionas. A lo que Dios le complace es que lo obedezcas. Y muchas personas han intentado sobornar a Dios y comprarlo. Sí, robé al tipo, pero di mi diezmo de las ganancias. Ridículo. Mejor es obedecer que sacrificar y escuchar que dar ofrendas. Los sacrificios que quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Vean la diferencia entre la soberbia y la humildad. Saúl se levantaba soberbio y arrogante. Y la respuesta de Samuel adopta más la forma de una profecía que una respuesta a un argumento. El anciano se había dado cuenta de que Saúl ya no era capaz de razonar. Y la profecía era la mejor manera de enfrentarlo. Los sacrificios daban al pueblo la expresión simbólica de su amor hacia Dios y su deseo de servirlo, pero a la vez cubrían su pecado y desobediencia. ¿Cuántas personas, después que han hecho algo malo, horrible, que ha causado mucho daño, viene con un gran regalo? ¿Y cuál es la intención del regalo? Tapar la burrada que hizo, el daño que hizo. ¿Y qué pretenden? Que pueden comprar a la persona a la cual se la abusó verbalmente y emocionalmente con un regalo, y el daño que hay en el corazón, la raíz de amargura que empieza a brotar. Y esto era lo que estaba pasando. Me perdí. Ya. Saúl estaba tratando a Dios como si fuera un ídolo. Lo correcto exigía la total destrucción del ganado amalecita. Guardarlo con la intención de ofrecerlo a Dios era inaceptable. Dios había dicho que no quede nada. ¿Cómo vas a traerle el regalo algo que Dios dijo que no debía quedar? Y un sacrificio nunca será la alternativa a la obediencia. Y sin obediencia, el sacrificio se convierte en una abominación carente de valor. Y en términos actuales, asistir a la iglesia no podrá ser usado como medio para tener actitudes que son ofensivas hacia Dios. Yo voy a tal iglesia, pero vivo como pecador. ¿Sabes qué? Retírate de la iglesia. En su arrogancia creía que le asistía el derecho a decidir cómo y cuándo debían ser observadas las ordenanzas divinas. Y esto era tan abominable para Dios como la idolatría. Vean lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fue terco al insistir que hacía lo correcto. Y hay personas que creen que están haciendo lo correcto. Creen, se han cegado, se han creído su propia mentira y creen que les asiste la verdad haciendo lo que ellos creen que está bien. Pero no es lo que ellos creen, eso no es objetividad. En lugar de arrepentirse y confesar su pecado, continuó aferrándose a su inocencia y culpando al pueblo. Tremendo. La acción de Saúl lo llevó a un punto de no retorno. Él mismo se había labrado su desgracia. Escuchen, en Génesis capítulo 15, no recuerdo si es el versículo 14 o 16, pero en Génesis 15, Dios le habla a Abraham y le dice, mira, toda esta tierra que te voy a dar, toda esta tierra de Canaán es tuya. Te la voy a dar para ti y para tus hijos. Esa tierra es para los descendientes de Abraham,
de Isaac, de Jacob, de Israel. Esa tierra es de ustedes. Pero luego dice algo que es impactante. Pero aún no voy a darles esa tierra porque aún no llegó a su colmo la maldad, el punto de no retorno de los habitantes de estas tierras. Pero cuando ellos pasen ese umbral, ese punto de no retorno, se habrán labrado su propia desgracia. Ese día ustedes entrarán, los matarán y tomarán esa tierra. Hay un punto de no retorno en todo. Tú vives pecando, pecando y pecando. Bueno, hay un punto de no retorno. Cuando llegues a ese punto de no retorno, a esa gota que derrama el vaso, será muy tarde. Aunque llores, implores, pidas una oportunidad e insistas, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya es muy tarde. Cruzaste el umbral y Saúl cruzó el umbral de su propia destrucción. Llegó a su punto de no retorno cuando creyó que él sabía mejor las cosas que Dios mismo. Así que rechazar la palabra de Dios lo llevó a ser rechazado como rey. Ningún sacrificio, por más grande que sea, podía cambiar esto. Muy bien, nos acercamos al final. Regálenme 10 minutos, por favor. Entonces Saúl respondió, reconozco mi pecado. Y yo lo he pintado de otro color, pero los que no reciben mis apuntes, si no los tienen, quiero recalcar esto. Saúl respondió, reconozco mi pecado una vez. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, es que tuve miedo del pueblo, cedí a sus exigencias. Yo te ruego que perdones mi pecado. Segunda vez. Y me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. No sabe quién es Samuel aún. Y el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Ya sentenció, llegaste al punto de no retorno. Y Saúl respondió por tercera vez, reconozco que he pecado. Por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo. Es decir, las apariencias. Que los líderes del pueblo vieran que Samuel, el profeta, tas con Saúl. Que Saúl era un hombre de Dios, que hacía todo lo correcto. Le importaban los hombres, lo que la gente decía, y no tenía en cuenta lo que era importante para Dios. Delante de todos los israelitas y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. Y Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Y aquí hay una confesión superficial de pecado. No creo que haya sido sincero. Más le importaba su investidura. Y evidentemente la ansiedad principal de Saúl no era su pecado, sino sus consecuencias. Y el efecto que produciría en el pueblo si Samuel lo repudiaba en público. No, Samuel, tienes que venir conmigo. Saúl declara que fue el miedo a la gente lo que lo hizo hacer esto. Proverbios 29-25. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. ¿En quién vas a poner tu confianza? Le suplicó que lo acompañara. Cuando Samuel se negó, se volvió para irse, asió con tanta fuerza el manto que se rasgó. Sin asustarse por la violencia del rey, Samuel solo le indicó que era la señal de cómo le sería rasgado el reino, sacándoselo de sus manos. Y Saúl
abandonó la pretensión de desear la presencia de Samuel por motivos religiosos y le suplicó que lo acompañara como una cortesía delante de los ancianos del pueblo. Samuel accedió. No había habido asunto personal en todo esto. Samuel accedió. Samuel tenía cariño por Saúl, pero hablaba de parte de Dios. No había habido asunto personal. Samuel no había recibido indicaciones sobre el sucesor de Saúl. Tampoco fomentó la rebelión del pueblo. 1 Samuel 28, 17 y 18. Estamos en el capítulo 15. Es decir, 13 capítulos más tarde. El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado del reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, ahora el Señor te trata así. Y dentro de 13 capítulos se va a repetir este incidente. Este fue el incidente que sacó a Saúl del reino. Y aún le quedaba a Samuel un trabajo por hacer, todavía más terrible, antes de que terminara ese día, y se preparó para lo que debió ser el deber más duro que jamás se le impusiera. Versículos del 32 al 35. Después de esto dijo Samuel que traigan a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag se presentó ante Samuel, iba tan alegre saltando que le dijo: ¡wow! ¡Qué buena que ya acabó esta guerra! Pero Samuel respondió: tu espada mató a muchos israelitas, sus mujeres se quedaron sin hijos, así también tu madre se quedará sin su hijo. Y allí mismo, en Gilgal, ante el Señor, no dice ante Saúl, ante el Señor, Samuel cortó a pedazos a Agag. Y después de esto, Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gabaa. Y vean lo que dice el versículo 35. Samuel nunca más, Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Y aunque lloraba por él, le tenía cariño. Y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Saúl había cambiado, no fue obediente a la voz del Señor. La ejecución del rey amalecita era un recordatorio final, tanto para Saúl como para el pueblo, de que la voluntad de Dios no puede ser soslayada. El hecho de que Agag estaba a punto de ser ejecutado demuestra que lo hecho por Saúl había llevado no solo a Agag, sino a los israelitas a subestimar el significado de la obediencia a Dios. Y Samuel le recuerda a Agag la brutalidad con la que asesinó a muchos jóvenes israelitas y pagaría por ello, dejando a su madre sin hijo. De un lado estaba Israel, Saúl y Agag, y del otro lado el anciano Samuel con Dios. Y el cuadro fue tremendo. Todos se marcharon a sus casas. Saúl no volvería a ver a Samuel con vida, salvo un incidente en el capítulo 19, con vida. Y Samuel lloró por Saúl, lamentando la forma en que Saúl malgastó sus posibilidades. Y Dios lo lamentó también. Me pregunto, Dios te da oportunidades y Dios te da posibilidades. ¿Qué estás haciendo con los dones, talentos, oportunidades y posibilidades que Dios te ha dado? ¿Los estás echando a perder? Es triste. Saúl perdió las posibilidades magníficas que tenían delante porque no escuchó y fue obediente al Señor. Y quiero decirte algo, es importante que seas obediente al Señor para que no pierdas las oportunidades que Él te da. Y solo Dios sabe cuándo se llega al punto no retorno en la desobediencia continua. Como cristianos sabemos que para todos aquellos que se muestren arrepentidos, la obra redentora de Cristo
en la cruz sigue siendo eficaz y suficiente. Pero eso no debería cegarnos a la realidad de la gravedad del pecado y las consecuencias irreversibles y el daño profundo que puede causar. Dios puede perdonarte el pecado, pero las consecuencias no, y el daño quedará. Dios cambia a las personas para bien y las usa para su gloria. Él tomó a un muchacho de 18 años, hace más de 40 años, 43 años, y me cambió y me transformó. Yo hoy agradezco que me dio la oportunidad de servirle. Quiero terminar orando por nuestras vidas, orando por nuestro testimonio, pero en especial quiero orar para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones y ponga convicción del mal que estamos haciendo, que no estamos obedeciendo su palabra, que la Biblia es clara y por más que te quieras justificar en lo que estás haciendo en contra de la palabra, no está bien. Tienes que venir a Dios. Señor, Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Señor, capítulo difícil, cosas que nos cuesta comprender y no intentamos entender, pero sabemos que lo que se está enseñando acá es la obediencia a tu palabra. Y desde el primer libro de la Biblia hasta el último, tú vez tras vez nos hablas de lo importante que es obedecer a tu palabra. Y yo quiero pedirte que traigas convicción sobre todos los que han escuchado esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo del ser y nos lleve a tomar las medidas necesarias para romper y terminar con esto que está mal delante de tus ojos y no lo he querido ver ni aceptar. Gracias por la convicción de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.